¿Qué tal, amigo? Hermano, el que me escucha y me vea en esta hora, quiero compartir una vez más de la palabra de Dios el Salmo 125:1. Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. ¿Quiénes permanecen para siempre? Los que confían en el Señor. En la Biblia registra la historia de un jovencito que desde muy niño aprendió a confiar en el Señor. Puso su vida en sus manos. Su labor era pastorear las ovejas de su padre. Aparentemente un oficio sencillo, pero en esos tiempos en las colinas de Israel habían graves peligros. Habían osos, leones, lobos que querían atacar la manada. Y muchas veces él tuvo que enfrentar esos peligros, pero siempre lo hizo teniendo la confianza en el Señor. Mientras sus hermanos mayores fueron al ejército de Israel que se encontraba en batalla contra los filisteos, él siguió en su oficio de cuidar las ovejas de su padre. Y estando allí en el campo contemplaba las maravillas de la creación y daba gracias a Dios por esas cosas que le permitía disfrutar. Y en varias ocasiones tuvo que ahuyentar peligrosos animales como osos o leones que atacaban el rebaño. Y Dios lo protegió, le dio las fuerzas y la habilidad para defender sus ovejas. Estas experiencias afirmaban cada vez más su confianza en Dios. Cierto día, su padre le llamó para que llevara algunos alimentos a sus hermanos que se encontraban con el ejército en plena batalla contra los filisteos. Cuando llegó allí, oyó que un gigante, un paladín de los filisteos, insultaba el nombre de Dios y el ejército de Israel. Y esto desagradó mucho a este jovencito, porque él amaba a Dios, y lo amaba porque lo protegía y lo cuidaba de los peligros. Cuando sus hermanos lo ven allí, se enojan, quieren que él regrese. Pero antes que eso, él fue y habló con el rey Saúl y le dijo: mira, rey, no se preocupe, yo voy a pelear contra ese gigante. Ese gigante hacía 40 días estaba ofendiendo, desafiando los escuadrones de Israel y nadie había osado enfrentarlo. Así que este jovencito dijo: mire, rey, no se preocupe, yo peleo con ese gigante porque ha ofendido al Dios de Israel. Sin más armaduras que su fe y su confianza en Dios, David descendió al valle de Ela para enfrentar al gigante Goliat. Cuando el gigante ve a este jovencito, se enojó. ¿Cómo es posible que en Israel manden los niños a pelear? Traigan los niños a la batalla. Sin embargo, el asunto estaba decidido. Era 40 días que había esperado para enfrentar a uno de Israel. Así fuera este jovencito, él descendió y le dice a este pequeño: voy a dar tus carnes, lo voy a despedazar y daré tus carnes a las aves del cielo. La respuesta de David fue llena de confianza. La encontramos en 1 Samuel capítulo 17, versos 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y sin mediar más palabra, el filisteo avanzó con furia a destrozar a este joven. Y David, que había tomado 5 piedras del arroyo, colocó una sola en su honda, giró su honda, golpeó al gigante en la frente y el resultado es muy conocido, la famosa historia de David y Goliat. David derrotó a este gigante. Por eso, luego, cuando fue el rey David, cuando escribió los salmos, pudo escribir en el Salmo 125: los que confían en el Señor son como el monte de Sión. ¿Saben por qué? Porque desde niño aprendió a confiar en Dios y por su experiencia supo que no importa cuán grande sea el gigante que tengamos que enfrentar,
si nuestra vida está en manos de Dios y toda nuestra confianza está en Él, seremos vencedores. Así como David venció al gigante. No sé qué gigante puedas estar enfrentando en tu vida. El gigante de la angustia, de la desesperación, de la tentación, del fracaso en el hogar, de los hijos, de el gigante de la falta de dinero, de la escasez, la pérdida de un trabajo. Si como David aprendes a confiar en Dios y enfrentas a ese gigante en su nombre, yo te aseguro que podrás salir más que vencedor. No pienses que no tienes dinero para salir adelante. No creas que no eres capaz de abandonar el vicio que de pronto te consume. Si lo haces en el nombre de Dios, podrás vencer, podrás derrotar ese gigante en tu vida y salir más que vencedor en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te ayude y confía tu vida en las manos de Dios.